Doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es nuevamente un privilegio estar con ustedes. Y bueno, voy a empezar a hablar de este tema, que es un tema pues muy relevante, muy interesante. Cada vez somos más seres humanos en el mundo y por lo tanto se multiplican todo el tipo de enfermedades y entre ellas está la salud mental. Y muchas veces estas condiciones de salud mental adquieren condiciones graves, adquieren condiciones críticas que se deben de atender inmediatamente porque si no se atienden inmediatamente peligra la vida y la función. Y el problema viene cuando tratamos de decidir qué o cuál de estas condiciones es más urgente una que la otra, sobre todo cuando en un momento dado se nos ha instruido desde la Facultad de Medicina o en los medios profesionales que nos desenvolvemos que el único tipo de urgencia que existe es la urgencia médica, es decir, la que objetivamente pone en peligro la vida o la función. Y se nos dice que en cuestión de psicología y salud mental a veces no existe lo que es el término de urgencia, creyendo que porque se mantienen las constantes fisiológicas, que a diferencia de una urgencia médica, como se mantienen las constantes fisiológicas, entonces asumimos que no hay una condición urgente. Bueno, y en esta plática vamos a revisar que no es así, que también en el área de salud mental también tenemos urgencias, también existen condiciones graves que pueden poner en peligro no solo la vida de una persona, sino la vida de varias personas si no se atienden oportunamente. Para hablar de esta condición, tenemos que revisar primero los conceptos generales de las emergencias y los desastres. En ocasiones no sabemos la diferencia entre una emergencia, una urgencia, y creemos que un desastre o una emergencia son lo mismo. Aunque en realidad uno puede conllevar a la otra, la diferencia es muy importante y la vamos a revisar en este momento. Un desastre es el estado en el que una población sufre severos daños por el impacto de un agente perturbador, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. Es muy importante entender que, por ejemplo, un sismo o un ciclón o un atentado terrorista, eso no es un desastre, eso se le conoce como fenómeno perturbador. Hay dos tipos de fenómenos perturbadores, unos los que se generan por alguna condición natural, por ejemplo, los sismos, los ciclones, y aquí tenemos que hay dos tipos de desastres naturales o fenómenos perturbadores naturales, que son básicamente los geológicos y los hidrometeorológicos, que es decir, cuando la naturaleza es la que genera el desastre. El otro tipo de fenómeno perturbador se denomina antropogénico, es decir, el que genera el hombre. Y aquí está, por ejemplo, lo que implica la guerra y lo que implica el terrorismo. Como podemos darnos cuenta, en nuestro país tenemos de los dos fenómenos perturbadores y todo esto puede en un momento dado generar un estado que una población sufre de severos daños y que de alguna manera esto altera el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. Nosotros lo acabamos de ver en los sismos de septiembre del 2017. En realidad el sismo provocó mucho más que el derrumbe de unas estructuras. Generó caos y generó pánico entre la población, y los sistemas de subsistencia pronto se vieron rebasados en los hospitales y en los medios en los medios externos que en un momento dado proveían algún tipo de servicio. Y fue cuando nosotros como mexicanos demostramos y sacamos la casta en todo el país y nos sentimos muy orgullosos de ellos, que en este tipo de condición le brindamos la mano a muchos hermanos desconocidos que por el simple hecho de estar en desgracia nos permitimos ayudarnos unos a otros.
Pero aquí este tipo de reacción ante la emergencia es justamente, se tuvo que dar porque el funcionamiento de los sistemas de subsistencia se rebasó y se tuvo que improvisar o implementar algo que no estaba previsto, que era justamente cómo en un momento dado primero sacar a las víctimas y después lo que vino posteriormente, que fue justamente las condiciones de salud mental y médicas posterior al sismo, a los sismos. Mientras que la emergencia es una situación que implica un riesgo evidente a la vida, salud, propiedad o ambiente, con una probabilidad alta de que empeore si no se interviene en forma inmediata. Esto nos permite entender que la definición de desastre está en la función de qué tanto se tiene el sistema de subsistencia, y la emergencia se da en cuestión de la prioridad de atender inmediatamente una condición, porque en un momento dado puede empeorar si no se atiende en forma inmediata. Esto nos permite entender que las emergencias no se atienden hasta que ocurren. Esto es algo que tenemos que continuamente estar revisando. Dicen que hombre precavido vale por dos. En realidad, yo creo que hombre precavido vale por mucho más que dos, porque en realidad el ser precavido no debe de ser una virtud de unos cuantos hombres precavidos que en un momento dado pretendan evitar situaciones. El ser precavido debe de ser una virtud de todos, en las cuales tenemos que prepararnos para una emergencia que en un momento dado va a presentarse tarde o temprano. Por cuestiones estadísticas y por cuestiones matemáticas, una emergencia tarde o temprano se presenta. Vivir asumiendo que una emergencia no va a ocurrir es vivir del lado de las matemáticas y de la probabilidad. Las emergencias suceden tarde o temprano y tenemos que estar preparados y obviamente primero saber qué tipo de emergencias son las que tenemos que enfrentar, y en base de eso empezarnos a capacitarnos. Pero antes de la capacitación hay dos fases muy importantes antes de la emergencia. Una es la fase de mitigación y otra es la fase de preparación. La fase de mitigación implica detectar los posibles riesgos y disminuirlos a lo máximo. Es decir, no podemos evitar que tiemble, pero por ejemplo, sí podemos revisar los muros de carga de un edificio, sí podemos en un momento dado vigilar que la salida de emergencia esté adecuada para fluir en caso de que ocurra esto. Tenemos, por ejemplo, sistemas de alarma que en ocasiones nos asustan más que el mismo sismo, escuchar esta alarma, pero en general son condiciones que mitigan, es decir, que disminuyen el riesgo, que no impiden el fenómeno perturbador, pero de alguna manera disminuye el riesgo de que los efectos sean perjudiciales. La segunda fase de la etapa previa a los desastres se llama preparación. La preparación implica en un momento dado que los respondientes, y no con esto me refiero exclusivamente a los paramédicos, exclusivamente a los médicos o al personal de salud, exclusivamente a los brigadistas de protección civil, sino a todos. Seamos o no profesionales de la salud, seamos o no brigadistas de seguridad, tenemos que prepararnos justamente para la cuestión de cómo vamos a responder con la familia, con nosotros mismos, con la familia y con la sociedad cuando se presenta un fenómeno perturbador. Y cuando la emergencia ya se presenta, entonces viene una fase de respuesta. Esta puede ser más o menos improvisada de acuerdo a lo más o menos desarrollado que esté la fase de mitigación y preparación. Nosotros podemos ver que tuvimos una fase de respuesta extraordinaria, pero las fases de mitigación y preparación para los sismos probablemente pudieron haberse implementado mucho más. Y es así como aprendemos. Justamente en este nuevo sismo del 2017 hicimos las cosas y respondimos mucho mejor que como respondimos en el sismo del 1985. Y estoy seguro que esto nos motivará para prepararnos aún mejor ante cualquier nuevo fenómeno perturbador que pueda venir más adelante. Y después de la emergencia viene la fase de recuperación y de revisar qué fue lo que se hizo. Y esto es un continuo círculo de las 4 fases de las emergencias.
A diferencia de una emergencia, una urgencia es una situación crítica que requiere intervención inmediata. Como nos podemos dar cuenta, las similitudes es que las dos requieren una atención inmediata, pero en general la urgencia, para empezar, no pone en peligro propiamente a una comunidad, sino a un individuo. Generalmente la urgencia se aplica para individuo y la emergencia se puede aplicar para una comunidad. Y algo muy importante es que en la urgencia puede peligrar la vida y la función. Entonces, las diferencias fundamentales es que en la emergencia es una situación novedosa que amerita una atención inmediata, es una condición crítica más grave y apremiante y está generado con o sin preparación u organización previa y es susceptible de mitigarse. Es decir, la emergencia va a ocurrir estemos o no preparados, estemos o no con herramientas de mitigación o podamos o no responder. La emergencia siempre se va a presentar. En cambio, la urgencia sí se puede prevenir. Es decir, de acuerdo a cómo nosotros actuemos, vamos a determinar si más adelante una situación que en un momento dado pudiese ser mal manejada en cuestión de sustentabilidad, probablemente al principio pareciera que no hay absolutamente ningún problema con esta condición, pero más adelante se puede tornar una condición crítica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con salud mental, ¿sí? Una tarjeta de crédito que se utiliza y uno en el momento puede comprar muy contento muchas situaciones, pero cuando empieza a llegar los cortes, después va a llegar una deuda insostenible, que de alguna manera esto se dio porque la persona no se preparó y no previno todas las situaciones que implicaba la responsabilidad de utilizar una tarjeta de crédito. De alguna manera la definición de urgencia es similar. Cuando no se puede prevenir adecuadamente una condición, la persona en un momento dado puede moverse durante un tiempo en un cierto margen de zona de confort o de aparente seguridad, pero tarde o temprano esto lo va a exponer a situaciones críticas que llamamos urgentes. Entonces la urgencia es algo que se puede prevenir, a diferencia de la emergencia, que es inevitable y no hay de otra más que mitigar los riesgos y prepararse para la respuesta. Obviamente, esto que nos dice, pues que vamos a presentar en la vida y en todo tipo de edad y de condición social o médica, vamos a tener diferentes tipos de emergencias. Para cada persona, cada emergencia puede ser, desde su propio punto de vista, pues más importante que los demás o que las de otras personas. Sin embargo, cuando se nos juntan muchas emergencias o muchas urgencias y tenemos en un momento dado que actuar para saber cuál atendemos prioritariamente, tenemos que idear una condición que se llama categorización. La categorización es darle un cierto valor o un cierto parámetro a las condiciones de las urgencias. ¿Y qué lineamientos podemos tener en un servicio de urgencias para priorizar las urgencias verdaderas y derivar las urgencias sentidas sin sobresaturar el servicio y optimizando los recursos humanos? Es decir, de todo tipo de condiciones que arbitrariamente podemos llamar urgencias, pueden haber algunas más prioritarias que otras. Por ejemplo, se presentan en un servicio un infarto agudo del miocardio, se presenta en el servicio un esguince de tobillo. ¿Cuál de los dos es más grave? Obviamente es el infarto. Si yo atiendo primero al tobillo y dejo el infarto, estoy cometiendo un error porque lo más probable es que el infarto se muera y el tobillo no requería tanta atención inmediata. Entonces aquí implica que primero yo atienda al infarto para evitar que haya un daño permanente a la vida o la función. Pero ¿qué pasa si le digo al esguince de tobillo, no te voy a atender porque en realidad tú estás bien, tú estás vivo y vete a tu casa? Esta persona puede después desarrollar alguna complicación por no haberse atendido. Si no lo atendí en 10 minutos no pasa nada, si no lo atiendo en 30 minutos no pasa nada, pero si no lo atiendo definitivamente en el transcurso de los siguientes 3 días, la persona puede desarrollar otras condiciones que pueden dificultar la marcha después, por ejemplo. Es decir, el esguince de tobillo también era una urgencia, pero de una categoría
que no ameritaba una atención tan inmediata, pero sí ameritaba una atención. Esto es un ejemplo entre dos condiciones que pueden llegar simultáneamente a un servicio de urgencias. Ahora imaginemos un 31 de diciembre, que las personas diabéticas luego toman y comen muchísimo, y llegan de pronto 3 personas diabéticas con coma hiperosmolar a un servicio de urgencias. Llega también una persona con herida de arma de fuego, y llega después una persona que dice que se siente muy mal porque no pasó la noche de Año Nuevo con nadie y siente mucho pesar y tiene deseos de suicidarse. ¿Cuál podría ser la urgencia más grave de todas ellas? Diría un experto en emergencias médicas que primero, pues obviamente es la persona que sufrió las heridas de bala, después serían los diabéticos y bueno, pues el que tiene la condición de depresión y de suicidio, pues él eligió estar así. Posiblemente me podría contestar algún médico emergenciólogo. Y yo les contestaría que no es así. Que probablemente sí. Es importante atender la herida de bala, es importante atender también la condición siguiente, que es la diabetes, pero el riesgo suicida es otro tipo de condición urgente que se tenía que atender. Tal vez no inmediatamente, pero sí en las próximas horas, porque de no atenderse, la persona puede tener algún tipo de condición que podría terminar en un daño a sí mismo, obviamente, por la cuestión de suicidio, pero también esto puede generar un daño a nivel social. Entonces, realmente la clasificación de las emergencias no empezó hace poco, realmente empezó hace ya varios siglos y empezó en Francia, que realmente Francia ha aportado ideas muy novedosas en cuestión de ciencia y tecnología y de literatura y de muchísimos aspectos. En cuestión de urgencias, también Francia aportó una herramienta fundamental. Vamos a remontarnos un poquito en la escena de la época de Napoleón I en Francia, donde él estaba obsesionado por expandir su imperio, y para expandir su imperio, ¿qué necesitaba? Pues un ejército. Y el ejército, ¿qué necesitaba? Pues mantenerse lo más sano y lo más vivo posible para seguir peleando. Y entonces él empezó a notar que en las guerras pues habían muchas bajas justamente por los heridos que tenían esta condición, y creo que tomó una extraordinaria decisión al nombrar médico en jefe a un doctor que era un cirujano, que era el doctor Jean-Dominique Larrey, que era un médico cirujano francés, el cual empezó a darse cuenta que habían problemas en la respuesta sanitaria a los heridos de la guerra franco-prusiana, aproximadamente en 1792. Empezó a darse cuenta que, pues, cuando un soldado era herido, pues permanecía en el campo de batalla tirado 12, 24 horas, y ya cuando llegaban a recogerlo, pues ya estaba desangrado. Y entonces él empezó a darse cuenta que había que detectar rápidamente a estos heridos para atenderlos en forma prioritaria y llevarlos en un vehículo muy rápido que iba por las calles, es decir, era un vehículo ambulante y que iba tan rápido que parecía que volaba. Y por eso se le llamó inicialmente como ambulancia volante, y actualmente el término de ambulancia es justamente un invento del doctor Larrey. Pero Larrey no solamente inventó la ambulancia, también diseñó una selección rápida para dar prioridad a los heridos más graves y diferir a los menos graves. Y para ello, pues tenía un equipo de otros 50 médicos, cada uno con sus enfermeras, y cada uno tenía que ir a cada batalla. Esto era imposible, no se podía sustentar algo así. Y lo que hizo Larrey fue empezar a capacitar a los mismos soldados para que ellos empezaran a hacer este tipo de evaluación rápida para detectar a los graves y descartar a los no graves. El método se denominó triage en francés, que significa seleccionar o categorizar, y tuvo mucho éxito y fue utilizado en 400 batallas de las guerras napoleónicas. Finalmente, pues Larrey pasó a la historia como uno de los más célebres cirujanos franceses, pero su invento
no pasó a la historia y continúa utilizándose en muchos aspectos. Aquí en la foto de arriba vemos una foto de la Primera Guerra Mundial que ya se maneja el término, ya no está el término francés triage, sino ya se cambia a un anglosajonismo que se llama triage y se dice triage. En habla hispana a veces se cambia la G por la J, pero implica exactamente lo mismo. Triage es una clasificación de urgencias para determinar de varias urgencias cuál se atiende más rápido y cuál de ellas tiene más prioridad, con el objetivo de economizar, y no solamente economizar, sino organizar mejor los servicios de urgencias para determinar cuál se atiende primero y cuál se atiende después. Este triage fue introducido después a la respuesta en desastres y a los servicios de urgencias médicas. Y aquí viene justamente la controversia. Nos queda claro que existen triage en urgencias médicas, nos queda claro que existen triage en desastres, pero existe triage en salud mental. Y para empezar, ¿existen urgencias en salud mental? Bueno, pues mi trabajo académico de los últimos años está centrado en demostrar científicamente que sí existen las urgencias en salud mental, y que el no tomarlas en cuenta nos puede salir excesivamente costoso, no solamente en cuestión económica, sino también en capital político y social. El triage, como habíamos dicho, es una categorización rápida de heridos, pero realmente hasta 1977 ya es cuando se arma un primer triage enfocado en salud mental. Más que triage, era una herramienta para ayudar a decidir si alguien debía ser hospitalizado o no. En 1994 surge probablemente el triage médico más famoso de todo el mundo, que es el triage de Manchester, que son 5 códigos de color, que es válido y confiable. Y en 1966 ya se empiezan a manejar los primeros criterios para hospitalizar o no hospitalizar pacientes psiquiátricos agudos. Es decir, curiosamente, los primeros intentos para seleccionar si un paciente se interna o no surgieron antes que los triage médicos. En 1984 surge la escala más conocida, la escala más famosa de triage en Estados Unidos, que es la Crisis Triage Rating Scale. Obviamente es la que más se conoce porque ha sido validada. Y bueno, vemos arriba el pequeño rectángulo de 5 colores. Vemos que hay 5 colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Y el rojo siempre implica la mayor emergencia, que implica una atención inmediata. Es decir, no podemos esperar ni siquiera 5 minutos, ni 1 minuto. Hay que atender inmediatamente a la condición. ¿Qué condiciones, por ejemplo, son código rojo? Pues cualquier paro cardiorrespiratorio. El color naranja es cuando no podemos esperar más de 10 minutos, como un infarto agudo del miocardio o una enfermedad vascular cerebral. El color amarillo son las condiciones que, por ejemplo, pueden implicar un traumatismo, que de momento la persona parece tener sus signos vitales estables, pero que si no se atiende en forma más o menos inmediata, puede pronto caer en un choque y morir. Las condiciones en color verde, por ejemplo, no implican un riesgo para la vida, pero sí puede haber un riesgo para la función y no se deben de atender en menos de 2 horas. Y las urgencias azules son las condiciones que no ameritan un manejo urgente, que si no se atienden no corre peligro la vida y la función. Entonces, si nosotros lo clasificamos como si fuera un semáforo, vamos a tener el color rojo, el color amarillo y el color verde. El color rojo son las condiciones que ponen en peligro inminente la vida y la función. El color amarillo son las condiciones que pueden o podrían poner en peligro la vida y la función. Y el color verde es la condición que no pone en peligro la vida y la función. Y bueno, esto es un letrero que está en una playa de México, para ser más exacto, en Puerto Vallarta. Esta foto la tomé en un congreso en el 2010 en Puerto Vallarta y me di cuenta que de acuerdo del color de la banderita, implica qué tan peligroso es el mar, que es verde si está calmado, amarillo teniendo cuidado,
y rojo es si hay peligro. Y esto clasifica o de alguna manera implica justamente lo que implica el triage. De acuerdo a la posibilidad de riesgo, tenemos un color verde, un color amarillo y un color rojo. Y bueno, ¿por qué insisto mucho en este letrero? Pues porque cuando yo lo vi, dije, es increíble que hasta el personal de salvavidas tiene un código de emergencia y los psiquiatras no tenemos ninguno. Tenemos también que buscar un código de emergencia justamente para la salud mental. El triage en desastres implica también un código de color de 3 colores, como habíamos dicho, rojo, amarillo y verde, pero también está el color negro, y en este momento vamos a explicar por qué es color negro. Antes de explicar qué es el color negro, tenemos que entender que el triage se puede dar en diferentes escenarios. El triage, para realizarlo, se puede dar en el lugar mismo de la emergencia o a unos metros de la emergencia, es decir, si hay un incendio, pues no se puede hacer triage ni se puede atender a las víctimas directamente en el incendio. Tiene que haber una zona segura, pero cerca del desastre, en donde generalmente los bomberos o los brigadistas ayudan a llevar a las víctimas a este lugar que se llama zona de triage. Y un médico con bastante experiencia es el primero que recibe a los usuarios para determinar el nivel de la urgencia. Esto, como les decía, se aplica en el lugar primario. Sin embargo, vamos a suponer que de pronto llega una ambulancia con un paramédico. El paramédico ya tiene más experiencia en manejar pacientes, ya tiene todo un equipo. El paramédico puede, por ejemplo, canalizar, tiene un desfibrilador, puede poner oxígeno, ya tiene más herramientas para manejar la urgencia. Y el paramédico también puede hacer un triage, y el triage que se hace en el ámbito prehospitalario, a eso se le llama triage secundario. Es decir, el triage primario es el que se hace en el lugar de la emergencia, triage secundario es el que se hace en el lugar, en el área paramédica, en el área prehospitalaria, y el triage terciario, ¿dónde se realizará? Pues obviamente cuando ya se llega a un hospital. ¿Y quién hace el triage terciario? Generalmente un médico experto en emergencias, generalmente certificado por soporte de trauma avanzado. Eso se llama triage terciario. Entonces el triage primario es el básico y el que se hace en la zona de desastre o muy cerca. El triage secundario es el prehospitalario y el triage terciario es el que se realiza en la sala de urgencia. Y generalmente, así como hay urgencias rojas, amarillas y verdes, también se considera que hay hospitales o sitios de referencias rojos, amarillos y verdes. Esto no tiene que ver con la fachada del hospital, no porque el hospital que pintaron de rojo es rojo, obviamente no, sino con la capacidad de respuesta que tiene cada hospital. Por ejemplo, un hospital rojo es aquel que puede recibir trauma y quemados. En la Ciudad de México, obviamente, bueno, puedo decir los más cercanos y los que tengo más referencia en la Ciudad de México. Ejemplos de hospitales rojos son, por ejemplo, el Hospital de Magdalena de las Salinas, que está en el norte de la ciudad, o el Hospital de Joco, que está un poquito más al sur de la Ciudad de México. Son hospitales que son especializados en trauma y pueden recibir también quemados. Y el Instituto Nacional de Rehabilitación, por supuesto, es otro hospital rojo. El Hospital Amarillo es un hospital general que tiene todas las especialidades, tiene quirófano y tiene en general consultorios, pero no tiene áreas de alta especialidad ni tampoco tiene trauma y quemados. Entonces, el Hospital Amarillo es generalmente el hospital general. Por ejemplo, por citar algunos, está la Clínica 32 del Seguro Social, el Hospital de Venados del Seguro Social, que son hospitales en un momento dado generales, pero que no tienen todas las especialidades. Y vamos a suponer que, por ejemplo, el Hospital de Cardiología o el Hospital de Cancerología, o nosotros, el Instituto Nacional de Psiquiatría, son hospitales que están centrados en una sola especialidad, no tienen todas las especialidades, no tienen todos los tipos de especialistas, y entonces en un momento dado estos hospitales se llaman hospitales verdes, que implica que no tienen una capacidad de respuesta completa para atender las demandas de una
una emergencia grave, no tienen quirófanos, no tienen área de quemados, pero pueden apoyar en todo aquello cuando los hospitales anteriores ya están abarrotados, por ejemplo. Entonces, si tenemos los 4 colores justamente del triage, tenemos que la urgencia roja es alguien que requiere una atención inmediata, la amarilla que es la urgencia, la verde que es todo lo no urgente y el color negro es cuando alguien ya está fallecido o agonizante. Esto lo podemos ver en algo que se llama incidente masivo de víctimas. En el incidente masivo de víctimas hay un número estrepitoso de muertos y heridos, así lo dicen en las noticias, ¿no? Generalmente lo escuchamos así. Por ejemplo, escuchamos la radio, escuchamos la televisión y dice, hubo una explosión en un lugar de Medio Oriente. Hubieron tantos muertos y tantos heridos, pero no dicen cuántas crisis de pánico hubo. O en ocasiones lo llegamos a escuchar, decimos, hubo un deslave, hubieron tantos muertos, tantos heridos y unas crisis nerviosas. Siempre como un poquito dejándolas al último y siempre como desestimando que las crisis nerviosas son solamente producto de algunos cuantos personas que estaban por ahí que no tenían como la facultad de afrontar adecuadamente un fenómeno perturbador, cuando en realidad son consecuencias también del desastre y también tenemos que estar preparados para esas consecuencias del desastre y no desestimarlas como urgencias verdes que no requieren apoyo para la vida y la función. Es decir, aunque sí son urgencias verdes en ese aspecto, de ninguna manera significa que debemos de descartar darles el apoyo emocional, psicológico que necesitan, porque también son urgencias. Y como habíamos dicho, una urgencia que no se atiende pone en peligro la vida y la función. Quizá en una crisis nerviosa no se muera de un infarto, quizá no pierda una pierna, pero esa persona puede después desarrollar condiciones graves que pueden poner su funcionamiento familiar, individual y social al límite, o puede desarrollar después condiciones como abuso de sustancias, como estrés postraumático o como episodios de violencia, que de alguna manera pudieron haberse evitado si recibiera la atención inmediata, pero sobre todo si recibiera el seguimiento adecuado después de esta primera atención. Aquí lo que vemos es la clásica tarjeta de triage de desastres. Vemos 4 colores, vemos el color negro, el color rojo, el color amarillo y el color verde. Podemos, yo espero que se pueda ver claramente, podemos ver las figuras que hay en cada uno de ellos. En el color negro tenemos una cruz, es decir, una cruz de muerto, casi ya no hay nada que hacer, ¿no? En el rojo vemos una liebre corriendo rápido, o sea, y es el simbolismo de que tenemos que actuar rápido. En el color amarillo vemos una tortuga, quiere decir, actúa pero actúa lento, no te preocupes tanto. Y no sé si se alcanza a ver hasta abajo qué se ve. Es una ambulancia tachada. O sea, no es una urgencia. Y estas son las tarjetas, las clásicas tarjetas de acción de desastre. Esto que nos dice que nos enfoquemos justamente en encontrar las urgencias rojas y amarillas, porque las urgencias negras ya están fallecidos y hay que llevarlas al lugar adecuado. Y las urgencias verdes hay que descartarlas, hay que tacharlas. Y esto es una condición que no me parece de las tarjetas de triage justamente, que en un momento dado no incluyen las crisis nerviosas o los episodios, más que crisis nerviosas, vamos a llamarlo los episodios emocionales secundarios a la exposición al agente perturbador. Aquí, por ejemplo, vemos el triage START, que es uno de los más conocidos en desastres. En desastres, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, en desastres generalmente nos enfrentamos a un gran número de víctimas en comparación con pocos médicos o pocos brigadistas que tienen que detectar rápidamente quién está vivo, para empezar, y después de los que están vivos,
quienes requieren atención inmediata, que sería color rojo, o atención moderada o prioritaria, que es color amarillo, de los que no necesitan atención, que serían los verdes, o los fallecidos, que serían el color negro. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos respiraciones, entonces tenemos que ver si la persona respira muy rápido o muy lento. Si respira muy rápido o muy lento, entonces lo podemos considerar como urgente o color rojo. Pero también si la persona, por ejemplo, respira en una frecuencia normal, pero el llenado capilar es lento, de menos de 2 segundos, entonces eso nos puede llevar a una condición amarilla. Pero, por ejemplo, si el llenado capilar y la respiración normal son normales, también tenemos que ver el estado de conciencia. Si la persona no sigue órdenes simples, entonces lo podemos considerar como un color amarillo o rojo. Pero si la persona respira, si la persona tiene nivel de conciencia y la persona sigue órdenes simples, es decir, por ejemplo, camina y está consciente, automáticamente es el color verde. El triage Shiv es aún más simple, en el cual para detectar que alguien tiene color rojo, verde, es simplemente una persona que está caminando. Una persona que camina automáticamente es color verde. Una persona que no camina y que está inconsciente en el piso, primero hay que detectar si está respirando. Automáticamente, si no respira, es color negro. Ustedes me dirán, ¿cómo que si no respiran hay que hacer la lucha y hay que hacer la reanimación cardiopulmonar para rápidamente salvar a esa persona? Pero bueno, recordemos que estamos hablando de un desastre y recordemos que estamos hablando de un incidente masivo de víctimas. Y si hay 50 víctimas y yo empiezo a hacer un RCP en una víctima que no respira, estoy descuidando a las otras 49 y estoy perdiendo tiempo a las otras 49. Entonces, de alguna manera, la idea en los desastres y particularmente en los incidentes masivos de víctimas es clasificar a todas las víctimas lo antes posible para tratar de salvar a la mayoría de todas las personas, no a quien me encontré primero. Y entonces esto detecta justamente que una persona que no respira automáticamente es color negro y se considera como fallecido automáticamente. Si la persona está respirando pero tiene una frecuencia respiratoria demasiado alta o demasiado baja, automáticamente es color rojo. Si la persona está respirando normal pero tiene un llenado capilar de más de 2 segundos, automáticamente es color rojo. Si la persona respira normalmente, tiene un llenado capilar adecuado, pero está inconsciente o no camina, entonces es prioridad amarilla. Entonces el triage Shiv es mucho más sencillo de aplicar. El triage CARD-FLIGHT es aún más sencillo. Si el paciente camina, automáticamente es verde. Si obedece órdenes, se mide primero el pulso radial y si respira con la vía aérea abierta. Si la persona, por ejemplo, en un momento dado no está respirando, automáticamente está muerto. Pero si la persona requiere de una respiración artificial, automáticamente es rojo. De otra forma, se considera amarillo si la persona respira y tiene pulso radial, pero no contesta o no camina. Y bueno, pues hay diferentes cursos que implican justamente detectar este tipo de condiciones y están muy estandarizados, la verdad. A mí en lo personal, aunque soy psiquiatra y en realidad podrían creer que el psiquiatra solamente se dedica a los trastornos mentales y el psiquiatra de ninguna manera figura en cursos como el soporte vital avanzado o el soporte de trauma avanzado, pero bueno, en mi caso no es así. En mi caso yo tengo ambas certificaciones. E implica justamente que también los psiquiatras tenemos que estar capacitados en temas de atención inmediata y en temas de manejo de trauma y en temas de soporte cardiovascular. Y estos cursos son estandarizados y reconocidos a nivel internacional e incluso generan una certificación internacional y hay que pasar un examen que en
en mi experiencia es complicado, es un examen difícil, es un examen que no lo pasa cualquier persona, eso para garantizar la calidad de lo que se está aplicando. Y entonces, esto nos conlleva justamente al triage en las urgencias médicas, es decir, al triage de Hospital General. Como habíamos dicho, el triage de Manchester tiene 5 colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul, y aquí tenemos los tiempos de espera que se esperan para cada condición. Y se supone que el tiempo máximo de espera en una consulta de urgencias no debe ser de más de 4 horas en condiciones no urgentes. Y por ejemplo, aquí tenemos algunas condiciones que implican la prioridad rojo en urgencia médica, como lo es la obstrucción de vías respiratorias, el paro respiratorio, las heridas penetrantes en tórax, el neumotórax a tensión, las hemorragias internas o hemorragias severas, quemaduras con extensión superior al 20% corporal, el infarto agudo al miocardio y el accidente vascular cerebral. Mientras que la prioridad 2 o amarillo son heridas abdominales sin shock, heridas en la cabeza con nivel de conciencia disminuido, las fracturas expuestas, las quemaduras con extensión menor al 20% corporal en áreas críticas, y lesiones en columna cervical y heridas vasculares que requieren torniquetes. ¿Y qué pasa con la prioridad 3? Con la persona que camina, con la persona que respira, que tiene pulso radial. Por ejemplo, desde el punto de vista exclusivamente médico, son condiciones o lesiones que no ponen en peligro ni la vida ni la función. Son heridas de tejido blando sin shock, heridas musculoesquelético, o toda persona, por ejemplo, que camina, como habíamos visto, se considera urgencia verde. Y entonces aquí empieza un poco la controversia. Todas aquellas personas que no tienen una lesión, que no se están desangrando, que no tienen un infarto o que no están muertas, entonces se consideran urgencia verde. Y entonces las personas que son sometidas a un estrés y a un duelo muy agudo, o a ver escenas horripilantes de muertos o escenas de condiciones terriblemente críticas, pues eso les va a generar pues un rompimiento de su homeostasis emocional, y vamos a tener, por ejemplo, personas que están con crisis de llanto o con terror intenso, lo que ya también podemos llamar, de otras palabras, lo que es un estrés agudo. El estrés agudo se manifiesta fundamentalmente cuando uno está expuesto a una condición demasiado que genera mucho temor, mucho miedo, y que pone al límite las capacidades de estrés del organismo, y esto en un momento dado puede generar un estado de embotamiento, un probable estado de embotamiento en el momento, o bien también puede generar un pequeño o un grande episodio de agitación. Y esto no pone en peligro la vida y la función. Una persona que está llorando en un momento dado, que acaba de perder a sus familiares, en un momento dado no puede también generar malestar y generar un ambiente de tensión en cuestión de víctimas. ¿Y qué pasa si nosotros esto lo descalificamos diciendo que son urgencias verdes porque fisiológicamente están íntegras? No estamos valorando adecuadamente. A ver, este tipo de condición, ¿quién se atreve a decirme no hay que ponerle atención porque sus constantes vitales están adecuadas? No, ¿verdad? Porque es alguien que está poniendo en peligro la vida de quien está enfrente. Esto también es otro ejemplo de una condición que fisiológicamente puede estar estable, pero que psicológicamente puede representar un alto riesgo, no solamente para sí mismo, sino para los demás. Algo que me llamó la atención en una ocasión que participé en un simulacro de incidente masivo de víctimas, que nos hicieron el favor de invitarnos al Instituto Nacional de Psiquiatría en el 2016. El simulacro fue extraordinario, simplemente extraordinario, lo hicieron muy bien. Se simuló que hubo una explosión y de pronto empezaron a llegar muchísimos heridos, muchos fallecidos, que llegaban en una y otra ambulancia, y a mí me sorprendió lo bien que estuvo el simulacro y lo bien que se actuó en el servicio de urgencias.
Y cuando me dijeron, doctor, ¿por qué no va al área verde donde están las personas con crisis emocionales o que no tienen ningún otro problema? Para que usted como psiquiatra nos diga qué le parece. Y bueno, así fui. Me encontré con esto. Recuerden que es un simulacro y son trabajadores reales. No hay una emergencia real, pero están justamente trabajando en un simulacro muy bien hecho. Me encontré que todos estaban muy tranquilos, muy sentaditos, cómodamente. Y entonces les dije, ¿ustedes son urgencias verdes? Y me dijeron, sí. No tenemos nada que ponga en peligro nuestra vida y la función. Yo, ok. ¿Saben qué ocurrió? Sí, acaba de haber una explosión. Y yo, Oigan, ¿y si hubiera una explosión y ustedes no supieran dónde está su familia, o si su familia no supiera cómo están ustedes, estarían así de tranquilos y así de sentados sin hacer nada? Me dijeron, no, estaríamos desesperados, estaríamos con mucho miedo. Bueno, pues hagan bien su simulacro. Háganlo bien, porque realmente ustedes tienen que tener también esa parte de la crisis de angustia de algunos de los que tienen la urgencia verde. Sin más ni más, empezaron a hacer muy bien sus respectivas crisis de angustia y tuvimos que dar los primeros auxilios psicológicos y el simulacro terminó siendo un perfecto éxito. Porque también las urgencias verdes empezaron a actuar como se debía actuar, y también en los desastres las urgencias verdes pueden implicar condiciones graves que también se tienen que atender desde el punto de vista emocional, y para eso también tenemos una herramienta que se llama primeros auxilios psicológicos. Y aquí está otra urgencia verde que según no pone en peligro la vida y la función. A nivel comunitario, en los desastres pueden ocurrir pues lo que son los saqueos, lo que son los episodios de violencia social. Eso es la consecuencia más grave de un desastre, cuando hay grupos de muchas personas que emiten violencia. Y esto también se da por las compras de pánico, por ejemplo, o por los saqueos, o porque el personal de seguridad está insuficiente, no se da abasto para mantener tanto la urgencia como el orden. Y muchas de estas condiciones empiezan con pequeñas crisis emocionales que un paramédico dijo, es una urgencia verde que no requiere atención inmediata. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la emergencia emocional también se puede traducir en graves condiciones de violencia social, y eso también implica lo que puede pasar en caso de que se descuiden la atención de las urgencias. Las urgencias psiquiátricas como tal también influyen en la vida y la función, y aquí con urgencias psiquiátricas no me refiero a una pequeña área de la psiquiatría que ve solamente ciertos pacientes que están agitados. Las urgencias conductuales, por así decirlo, son condiciones que pueden presentarse en cualquier profesión de la salud y que cualquiera debe de manejarlas en forma adecuada. Y que implica que en México la atención en salud mental es en su mayoría en hospitales psiquiátricos, a diferencia de otras especialidades que hay un primer nivel y un médico familiar. En México también hay salud mental de primer nivel de atención, es decir, la que encontramos con el médico familiar, pero no lo sabemos. Creemos que el único lugar donde nos podemos atender es en el hospital psiquiátrico. Si alguien vive en el sur de la Ciudad de México, está padrísimo porque tiene 2 hospitales psiquiátricos grandísimos y muy buenos, muy cerca. Pero si vive, por ejemplo, en Rosarito, Baja California, tiene que decidir si viaja hasta Mexicali o si baja hasta La Paz. Entonces ya tenemos que los hospitales psiquiátricos no están disponibles en todas las áreas, no están disponibles en todas las áreas de la salud pública, y realmente no conocemos que está el primer nivel de atención, pero también los primeros niveles de atenciones a veces no hay personal suficiente para cubrir esta necesidad de salud mental. Y si estamos hablando de la salud mental crítica, pues menos, porque a veces, aunque tengamos incluso la especialidad, este tipo de condiciones críticas no tenemos la experiencia para manejarlas, y preferimos muchas veces referirlas a servicios de urgencias, asumiendo que en los servicios de urgencias
deberían saber manejarlas y resulta que en los servicios de urgencias tampoco saben manejarlas y se vuelven condiciones que terminan por no atenderse en ningún lado y evolucionar a la condición de empeoramiento. Y bueno, en triage en salud mental tenemos, habíamos dicho, el Crisis Triage Rating Scale, que requiere tiempo para tomarla, es un poco compleja y no contempla la comorbilidad médica. Un triage australiano que es el de SMART, son 4 categorías de riesgo psiquiátrico, pero hay una disminución, ayuda a disminuir los tiempos de espera, pero la asignación de categorías es subjetiva e inespecífica. Por ejemplo, hay un triage de Osborne que está en internet en el 2003, que es un triage para enfermeras, extenso, inespecífico y confuso, y en un estudio cualitativo se requiere un proceso de triage definido para mejorar el funcionamiento de servicios de urgencias. Y bueno, esta la repetimos. Y esto en general, pues tengo yo que mencionarlo, antes de todo esto, pues no había un instrumento de triage elaborado justamente por psiquiatra, un psiquiatra que se viera en población mexicana, y este triage, que es el triage psiquiátrico de color riesgo, publicado los resultados de su validez y confiabilidad en el 2016 en la revista BMC Psychiatry, pues es un instrumento orgullosamente mexicano, creado por su servidor junto con la doctora Ana Fresán y un equipo de colaboradores que nos dimos a la tarea de validarlo en el Servicio de Atención Psiquiátrica Continua de 2008 a 2010. Ese triage tiene 5 colores también, pero tuvimos que hacer códigos de colores diferentes para identificar la diferencia entre el triage de Manchester. El primero es el color marrón, que ubica las urgencias médicas, y el rojo, aquí el rojo es para urgencias psiquiátricas que implican agresividad heterodirigida, es decir, pacientes que en un momento dado presentan agresividad y violencia, que pueden poner en peligro la vida de sí mismos o de otras personas. Después viene el color amarillo, que implica agitación. La agitación es muy importante diferenciarla de la agresividad, no son los mismos. La agitación es el incremento de la actividad psicomotriz sin una meta, mientras que la agresividad son todos los intentos justamente de huir o atacar ante una condición que es percibida como peligrosa. Entonces, condiciones como la ideación suicida o la agitación se consideran amarillo. Algunos me dirían, oiga, ¿por qué el riesgo suicida no es rojo? Yo aquí les diría, aquí tomamos en cuenta 2 cosas. Uno es la peligrosidad y a cuántas personas en un momento dado pueden tener la condición de daño, la peligrosidad. Y el otro es qué tanto la persona realmente está teniendo una conducta en ese momento. Generalmente la ideación suicida son condiciones que es necesario atenderlas, pero que en el momento no se están haciendo ningún tipo de daño, y a menos que tenga un evento de autodaño es cuando hay que intervenir, pero cuando no tienen este evento de autodaño, con que la persona se priorice un poco antes su atención es más que suficiente. Mientras que en una agresividad, entonces ya hay más de una persona que puede estar en peligro, incluyendo el staff del servicio. Las urgencias verdes son aquellas que tienen un malestar menor y las urgencias blancas son aquellas que no ameritan atención inmediata, pero que según ellos o subjetivamente consideran que sí lo ameritan. Y el triage también ofrece una mnemotecnia en inglés, que son las 10 Ds de las urgencias psiquiátricas, es decir, son 10 Ds, cada dos de ellas implica un color del triage justamente. Las 2 primeras es delirium y la siguiente es disease, o sea, enfermedad en inglés. Las personas que tienen delirium o alguna enfermedad médica se pueden considerar urgencias marrones. Después viene drug intoxication, o sea, intoxicación o abstinencia por drogas, o danger to others, es decir, peligro para otras personas. Las urgencias amarillas implican el danger to self o disturbing, es decir, cuando la persona corre peligro para sí mismo o está demasiado expansivo
A eso se le llama justamente la parte del color amarillo. Cuando la persona en un momento dado tiene algo que es distrés, que en español significa malestar, o la persona está excesivamente demandante y en un momento dado esta conducta puede poner tenso al equipo de salud o a otros usuarios, es muy importante aquí detectarlo como una urgencia verde y manejarlo en una forma amable y organizada. En ocasiones, pacientes excesivamente demandantes puede, en un momento dado, hacernos confundirnos y creer que es importante atender primero al demandante que al médica o psicológicamente más afectado. Entonces, la experiencia nos dice que en general, cuando nosotros mantenemos una actitud amable, asertiva, pero sobre todo un servicio organizado, esto en un momento dado nos puede ayudar a tener una mejor respuesta. Finalmente está el que tiene un retraso, es decir, el que viene demorado o el que no se apega a los tratamientos. Generalmente el que pide, por ejemplo, una receta o pide algún otro tipo de un resumen clínico, por ejemplo, porque dice que me urge mi receta y me urge mi resumen clínico, y como aquí es urgencias, pues me urge y ustedes me tienen que atender. No es ese tipo de urgencias las que se atienden, entonces es muy importante organizarlo. Ya casi voy a terminar, justamente. Aquí vemos que cuando una persona tiene diferentes tipos de triage, considerábamos que a lo mejor no había mucha diferencia cuando estudiábamos o seguíamos su historial de consultas a lo largo de 6 meses, pero resulta que sí hubo una diferencia y encontramos un fenómeno muy característico que también lo encontramos en otras instituciones de salud cuando se aplicó el triage. Algo pasa con las urgencias más graves que se apegan menos a los servicios de consulta externa que las urgencias menos graves. Pareciera que hay dos tipos de usuarios, unos que tienen una urgencia más grave y son aquellos que vienen incidentalmente al servicio de urgencias cada vez que se sienten muy mal, u otros que vienen de vez en cuando, pero que tienen un mayor apego a la consulta externa. Entonces esto nos da un panorama un poco más amplio para manejar lo que son las urgencias. Y bueno, algo muy importante, seguimos con la investigación. En este momento estamos validando el triage mexicano, que ya les había mencionado, junto con otros 4 instrumentos de triage internacionales, 2 de Australia, 1 de Estados Unidos, y 2 de Estados Unidos y 2 de Australia con el mexicano, y vamos a validar. Ya se está en proceso de validación y es una tesis de especialidad de la doctora Itzel García para ver justamente pues, la validez concurrente de cada uno de estos instrumentos. Yo creo que va a ser un instrumento bastante interesante. Con esto yo concluyo. Este es mi correo institucional para que cualquier duda que ustedes tengan, estoy para servirles y les agradezco mucho su atención.